mencionábamos que el potencial de acción se va a generar en lo que conocíamos como cono axonal, ¿no? Si dibujamos esto rápidamente, esta parte sería mi cuerpo, ¿no? Perdón. Gracias. Esta parte sería mi cuerpo, y del cuerpo, pues nosotros tenemos que el medio de unión entre cuerpo y axón, pues se conoce como cono axonal, y el cono axonal básicamente es la zona donde se origina el potencial de acción, ¿vale? ¿De qué manera práctica podríamos nosotros definir al potencial de acción? Mencionamos que potencial de acción se denomina como un intercambio de cargas a lo largo de la membrana, y que este intercambio de cargas, pues automáticamente se da porque vamos a tener este cambio de polaridad a lo largo de la membrana. Ahora bien, si esas cargas se propagan a lo largo de un axón, mencionamos que automáticamente se denomina impulso nervioso, ¿vale? Y ese impulso nervioso es lo que van a comunicar las neuronas a lo largo del contacto que puedan llegar a presentar. Ahora es importante recordarte que las diversas estructuras que encontramos a lo largo del axón, pues van a representar diferentes funciones, ¿no? En el caso de las dendritas, pues son las que van a recibir la información, y mencionábamos que teníamos dos tipos de contactos, tres, axodendríticas, axosomáticas y axoaxónicas, ¿no? Y en el caso del axón, el axón es el único que va a entregar información. Abelino, menciónanos cuál era la función específica que cumplía el axón en las células. Entregar información. Sí, entregan información, ya lo dije, pero ¿qué tipo de información entregan? Según la biología celular, ¿cuál es ese proceso o cuál es esa entrega de información? No recuerdo, profe. Jiménez. Sí, profe. ¿Cuál sería esa información o ese transporte o esa entrega de información? Serían los neurotransmisores. Ok, y ese proceso o ese pase de información, ¿cómo se denomina? Sinapsis. No. ¿Sinapsis? El paso de las vesículas del núcleo a las dendritas, o sea, el viaje de las vesículas en esta zona que es axonal, ¿cómo se denomina? ¿Alguien? ¿Se acuerdan de transporte axonal? ¿Se acuerdan del transporte axonal? ¿Qué era el transporte axonal? Mencionábamos que las vesículas viajan a lo largo del axón, ¿no? ¿A través de qué? A través de los microtúbulos que mencionábamos que estaban formados por tubulina alfa y tubulina beta, y que ese transporte es un transporte anterógrado y retrógrado. ¿Se acuerdan? Básicamente cuando mencionamos que el axón entrega es porque literal lo que está entregando son las vesículas con estos neurotransmisores, y automáticamente refiere que esta entrega de vesículas con neurotransmisores pues es lo que va a favorecer la liberación de estos neurotransmisores en la sinapsis de tipo químico, ¿vale? Entonces, importante, cuando nosotros hablamos de estos neurotransmisores, pues estos llevan todo un proceso, un seguimiento que es conocido como transporte axonal. Ahora bien, ya que nosotros sabemos que las dendritas reciben, porque son las que van a recibir al neurotransmisor, y el axón es el que va a entregar la información, que básicamente sería entregar a la estructura, pues mencionamos que automáticamente...
Una vez que sabemos, perdón, que vamos a tener las dendritas reciben y los axones entregan, pues ahora viene la pregunta, ¿cómo son los potenciales de acción? ¿Vale? ¿Cuántos potenciales de acción tenemos? Mencionamos que respecto a potenciales, nosotros vamos a tener 2 potenciales específicos. Vamos a tener 2, ¿ok? Los potenciales que comúnmente manejamos van a ser los potenciales musculoesqueléticos y los potenciales cardíacos, ¿ok? Entonces, respecto al músculo esquelético, mencionamos el músculo esquelético, ¿cómo va a formarse? Vamos a tener menos 55 milivolts, que es la corriente mínima con la cual se pueden comenzar a activar los canales, pero dice, una corriente umbral va a ser siempre de menos 70 milivolts, ¿vale? Y entonces mencionamos automáticamente el potencial, pues tiene esta forma, ¿no? Y mencionamos de qué dependen o cuáles son las fases del potencial de acción. Pues primero tenemos lo que se conoce como potenciales débiles o PIPs y PEPs, que mencionamos que son los estímulos débiles que se van a sumar hasta poder llegar a un estímulo umbral. Entonces, la primera etapa que tenemos es etapa subumbral, que vamos a tener estímulos pequeñitos que se pueden ir sumando hasta llegar a una etapa umbral. O bien, cuando la corriente es elevada, pues lo que yo voy a tener va a ser básicamente lo que conocemos como estímulo o respuesta umbral. Primera respuesta va a ser lo que conocemos como respuesta umbral. Aquí tenemos la respuesta umbral. Después de la respuesta umbral, conforme va subiendo la muesca, mencionamos que la primera parte o etapa es lo que conocemos como despolarización, ¿vale? Cuando yo hablo de despolarización, los canales que se están aperturando son los canales de sodio. ¿Qué otra etapa tenemos? Vamos a tener la etapa de pico o sobretiro. El sobretiro, mencionamos que tiene una indicación específica. ¿Qué indica el sobretiro? Que se han abierto todos los canales de sodio y cuando llegamos al punto más alto del pico, te dice aquí se han abierto todos los canales de sodio y se comienzan a cerrar para que ahora en el descenso comencemos a aperturar a ¿quiénes? A los canales de potasio. Y los canales de potasio representan la fase de repolarización, ¿vale? Y además de ello, tenemos 2 fases que son importantes, que va a ser la fase que conocemos como fase de periodo refractario. Esta fase de periodo refractario se va a dividir a su vez en 2 fases, lo que van a ser la fase de periodo refractario relativo y la fase de periodo refractario absoluto. Pero además, la fase de periodo refractario absoluto te dice que se va a subdividir en fase inicial y fase final, ¿vale? Y entonces mencionamos, el periodo refractario va a dividirse en refractario relativo, refractario absoluto inicial y refractario absoluto final. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos en el periodo refractario relativo, te dice, se están terminando de aperturar los canales de potasio, pero además se están recuperando los canales de sodio. Esto es lo que me indica el periodo refractario relativo. Como está sucediendo esto, pues automáticamente lo que yo busco es que verificar si existe la posibilidad de generar algún tipo de respuesta. Y te dice, si tú aplicas un estímulo supraumbral en un periodo refractario relativo, tú lo que puedes obtener es una respuesta mínima presente en esa zona, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? El periodo refractario relativo requiere de un estímulo supraumbral para poder generar una respuesta. Pero ojo, la respuesta que te va a generar es una respuesta mínima que no se compara en nada con la respuesta inicial obtenida al estimular el tejido. Si tú te das cuenta, el primer potencial que se generó, pues básicamente tiene hasta un voltaje de 90 milivolts. El segundo potencial que se podría generar en un periodo refractario relativo sería básicamente de 20, 25, es casi la mitad o una cuarta parte del original, ¿vale? ¿Cómo veríamos esta parte en la vida real? Tú conectas a tu paciente con 50 milivolts y le dices, paciente, ¿ya no sientes? No, ya no siento, súbele un poco más a la corriente. Pero como el paciente ya estuvo 10 minutos conectado con 50 milivolts, pues cuando tú le quieres subir, no vas a subir hasta 150. Lo máximo que subes es a lo mejor 5 milivolts. Y entonces de 50
a 55 milivolts. Lo que estás aplicando, pues es un estímulo supraumbral, sí, porque lo normal eran 50 y ya está subiendo 5. Te va a generar una respuesta, pues el paciente te va a decir, sí, ya siento, ya no subas. Y como ya no vas a subir, pues automáticamente la respuesta se queda ahí presente, ¿no? Si nosotros subiéramos por encima de los 55, es decir, que tú quieras subir de 50 hasta 70 de un jalón, el paciente te va a referir que le quema, el paciente te va a referir que es una sensación desagradable, que ya no tolera la corriente en la zona, ¿vale? ¿A qué voy con esto? Que cuando nosotros hablamos de periodo refractario relativo, es decir, cuando ya aplicamos la corriente por cierto tiempo, si tú quieres volver a aplicar corriente en esa zona, lo idóneo es que esperes a la recuperación total del tejido. Si no, la respuesta que vas a obtener va a ser una respuesta mínima, ¿vale? Y al ser una respuesta mínima, pues automáticamente habría que verificar si esa respuesta podría ser funcional o no. ¿Podríamos avanzar? Profesora, más o Sí. menos, ¿cuál es el tiempo estimado de reposo de espera por si hicimos el procedimiento mal para que se regenere el tejido? ¿Cómo? Ajá, ¿cuál es el tiempo, cuánto tiempo tenemos que esperar para volver a hacer la práctica? Por si nos equivocamos. ¿A qué te refieres con volver a hacer la práctica por si te Sí, equivocas? bueno, aplicamos el estímulo y el paciente, digamos que lo aplicamos en una frecuencia baja. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para volverlo a hacer? O sea, ¿en cuánto tiempo se recupera el tejido? No es que se recupere porque no lo quemaste, ¿vale? Ah, ok. Solo es decir, si yo aplico una corriente, el tejido se adapta. Cuando yo hablo de adaptarse, quiere decir que ese tejido automáticamente se acostumbra a una corriente. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar para que se desacostumbre? Máximo 12 horas, mínimo, perdón, 12 horas, máximo 24, ¿vale? Ahora, ojo, si tú aplicaste la corriente a lo mejor en recto anterior y quieres volver a aplicar la corriente, pero ahora lo vas a aplicar en aductores, no pasa nada, lo puedes aplicar porque no es la misma zona. Pero si tú quieres aplicar en aductores y volver a aplicar en aductores, sí necesitas dejar pasar mínimo 12 horas. ¿Por qué? Porque el tejido ya quedó sensible, el tejido ya se acostumbró a esa corriente. Si tú quisieras aplicar, pues el paciente te va a decir de primera instancia, sí, siento bien, pónmela, no pasa nada. Pero conforme pasa el tiempo, le puede generar un eritema, que sería una coloración anormal en tejido, y automáticamente, pues ese paciente posteriormente le puede salir una llaga, y a veces los pacientes son un poco, ¿cómo decirlo?, desconfiados, y comienzan a referir que es una quemadura, que ya hay líquido, que tiene pus, y pues no, solamente es una llaga, que es, digamos, lo más simple que podría pasar si queman a un paciente, pues se le genera una llaga y al otro día ahí lo tienes regañándote, ¿no? Pero si esa llaga no se cuida y él se está frotando mucho la zona con las manos sucias o algo, sí se podría infectar muy fácilmente. Entonces aquí más que nada va a depender mucho de la reacción del paciente y de cómo maneje el paciente la lesión del tejido, ¿vale? Pero sí, mínimo 12 horas, máximo 24, dependiendo también el tipo de corriente. Si fue una corriente para quitar dolor y automáticamente el paciente, porque hay pacientes que después de la corriente para quitar dolor quedan sensibles, pues así dejamos incluso hasta 2 días para que pueda disminuir más la sensación de molestia o de irritación por parte de la corriente. Y de ahí nos vamos al periodo refractario absoluto. ¿Todo bien, Adrián? Sí. Bueno. En el periodo refractario absoluto, ¿qué va a pasar? En el absoluto mencionamos, automáticamente en esta etapa ya se están recuperando los canales, tanto los de sodio como los de potasio. Yo no puedo generar una respuesta, ¿por qué? Porque todos se están recuperando. Automáticamente, si tú aplicas un estímulo, aunque sea supraumbral, lo único que podrías generar es una quemadura. Esta etapa de refractario absoluto es después de los 15 minutos. Recuerden que la corriente mínimo para su efecto fisiológico son 15 minutos. Entonces, el periodo refractario absoluto sería la última etapa de la corriente. Ya están sus 15 minutos y si tú dices, pues te voy a volver a aplicar otros 5 minutos que me faltaron, pero ahora en lugar de 50 te voy a poner 100 milivolts.
el tejido ya no lo acepta, ¿vale? O si te lo acepta, te lo aceptará a lo mejor un minuto y después ya el paciente te refiere que siente mucho calor, que siente sensación de quemazón, que siente un pequeño ardor en la zona y automáticamente ya no es viable la corriente. Ya solo la vas a utilizar, pero en lugar de beneficio solo va a generar alteración sobre el tejido, ¿vale? Eso sería si hablamos de la relativa absoluta. Si nos vamos al periodo refractario absoluto final, quiere decir que automáticamente en la etapa final ya mi muesca regresó al estadio neutro, ¿vale? A su estadio de reposo. En el final, si yo aplico un estímulo umbral, sin problema puedo llegar a desencadenar un potencial de acción. ¿Por qué? Porque en el periodo refractario absoluto final, automáticamente la membrana ya se está recuperando y ya está entrando en un estadio de reposo. Por lo tanto, cuando mi membrana celular se encuentra en un estadio de reposo, pues yo puedo desencadenar nuevamente a través de un estímulo umbral la presencia de un potencial de acción. ¿Vale? Por favor, ¿podría volver a repetir el del periodo refractario final? Sí. En el caso del periodo refractario final se dice que la muesca o el potencial llega completamente a lo básico, que sería menos 55 milivolts. Quiere decir que ya no tiene carga, que ya todos los canales están recuperados, tanto los sodios como los potasios, y al tener una recuperación de todos los canales, lo único que necesito ya es un estímulo, porque mi membrana está automáticamente en un estadio neutro. Si yo estimulo a esa zona, automáticamente la membrana en estadio de reposo me puede generar un potencial de acción sin problema. Gracias. De nada. ¿Podemos avanzar? Eso sería si hablamos de potencial musculoesquelético. Nos vamos a potencial músculo cardíaco. ¿Cuál sería la diferencia de un esquelético y un cardíaco? ¿Cuál sería la principal diferencia? Bueno, que estos tienen un espacio donde entra un canal, se cierra y en lo que está cerrado ese canal, otro canal está abierto. Tienen dos. Ok, trabajaría mitad y mitad, pero representativo en el potencial de acción. Que en el músculo cardíaco está teniendo constantemente contracciones a comparación del músculo esquelético. ¿Cómo? Que en el músculo cardíaco constantemente está teniendo contracciones. Ok, el músculo cardíaco constantemente está haciendo contracciones. ¿Qué más? Yo encontré que tiene una meseta. Tiene una meseta, vale. Mencionamos que el potencial de acción cardíaco viene así, baja y tiene su meseta y bajamos, ¿vale? Esta meseta, bueno, nos vamos, despolarización, sería sodio, ¿vale? Me voy con pico sobre tiro, después me voy con repolarización, que sería potasio, ¿vale? Y finalmente mencionamos que vamos a tener la etapa o meseta que corresponde al calcio. ¿Vale? Y viene la pregunta, ¿qué función cumple el calcio? Habían dicho que el calcio daba como el tiempo para que los canales de sodio y de potasio se pudieran recuperar y volver a ejercer el estímulo sobre esos. Daban el tiempo para que los canales se volvieran a recuperar. Ok, pero ¿cómo lo harían? O sea, esa meseta, ¿qué representa en los cardiomiocitos? Bueno, lo que hace el calcio es alentar el canal, hace que se abra y se cierre más lento. Se cierra más lento. ¿Y eso para qué le serviría al corazón? Para que entren los iones.
y que en qué afecta en su función o cómo modifica su Bueno, función. mientras un canal, digamos que funciona como el músculo esquelético, va a ser una apertura rápida. Y el músculo cardíaco, la ventaja que tiene con el otro canal donde el calcio hace que se cierre más lento, es ese descanso. Como está bombeando, como está en constante, ¿cómo se podría decir? Movimiento, ay, no sé. eh, como está bombeando, entonces mientras un canal se cierra, el canal de calcio se va cerrando y da tiempo para que vuelva a abrirse el otro canal. ¿Ok? ¿Y eso cómo se representaría de forma anatómica? Recordemos que los cardiomiocitos han estado trabajando toda tu vida, ¿no? ¿Cuánto tienes? ¿22 años? Han trabajado 22 años, 12 meses al año, 30 días al mes, 24 horas por día. Son muchísimo, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo es que los cardiomiocitos, si trabajan tanto y nunca paran porque nunca dejan de contraerse, siguen vivos, ¿no? Y la causa es esto, la meseta, como ya nos mencionaba Adrián, va a permitir que ciertos canales de calcio se aperturen y otros se cierren, de tal manera que permiten el trabajo del 50% de cardiomiocitos y el descanso del otro 50%. Y esto asegura que los cardiomiocitos tengan un periodo de reposo, a pesar de que estén generando contracciones musculares, reposo, contracción, reposo, contracción, reposo, contracción. Aunque nosotros no lo veamos físicamente que el cardiomiocito descansa, porque sabemos que sigue trabajando el corazón, el cardiomiocito con ayuda de las mesetas pues permite este reposo a lo largo de su funcionalidad, ¿vale? Y entonces por eso se menciona, cuando un paciente tiene alguna patología cardiópata o una patología cardíaca, automáticamente lo que buscamos nosotros es un fármaco que favorezca la liberación o concentración de calcio. ¿Por qué? Si mi paciente tiene una bradicardia, Montserrat, ¿qué sería una bradicardia? Era cuando dejaba un espacio en la de... A ver, no me acuerdo cómo se llamaba, pero... Adelante, García. ¿Qué sería una bradicardia? ¿Ok? Bradicorto, taqui, prolongado, ¿no? Y entonces mencionamos una bradicardia, pues la frecuencia cardíaca de mi corazón iría pum, descansa, pum, descansa, pum, descansa. En ese caso, ¿al paciente le aplicaríamos calcio o no? ¿Qué le aplicaríamos a un paciente que está por presentar un paro cardíaco? En un paro cardíaco nosotros utilizaríamos fármacos digitálicos que favorecen la producción de calcio o la concentración de calcio en células. ¿Sí? Analicen. El potencial va muy lento. Lo opuesto porque se está deteniendo. Exacto. Si yo tengo calcio, el calcio te genera reposo. Si tu paciente está taquicárdico, está bradicárdico, está con la frecuencia muy lenta, siente que se cansa, se tiene que estar acostando, y tú le das un fármaco digitálico que favorece la concentración de calcio, solo estás favoreciendo que se elentezca esa frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Qué es lo que hacen para poder ayudar a los pacientes que están a punto de sufrir un paro cardíaco? En Estados Unidos ya está aprobada la técnica, aquí en Puebla todavía no. ¿Qué es lo que se hace? ¿Han escuchado? No, pero creo que lo que buscamos es abrir los canales, ¿no? Buscamos abrir los canales. ¿Qué creen que se puede hacer? Tenemos la adrenalina, ¿no? En Estados Unidos se utilizan las inyecciones de noradrenalina o epinefrina directamente en el segundo espacio intercostal del lado del corazón, y el paciente literal es como si diera un respiro de salvación y automáticamente regresa nuevamente a la normalidad. Ojo, me decían por ahí, entonces si me inyecto epinefrina cuando me esté dando un paro cardíaco ya me puedo ir al cine y puedo hacer mi vida normal. No, la epinefrina es solo para controlar o evitar que automáticamente se dé el paro cardíaco, ¿vale? Para estabilizar al paciente en lo que llega al área de urgencias y lo estabilizan de una forma adecuada, ¿no? Porque pues, ya se tendrán que hacer las revisiones, se tendrá que verificar qué es lo que está presentando el paciente, ¿queda claro? Ahora, profesora, dime. entonces la inyección de adrenalina sería como
un proceso retardante. No, más que retardante, es un proceso que evita que se pare la frecuencia cardíaca. Ok. O sea, tu corazón ya va con una frecuencia muy lenta, y cuando el paciente ya está que le da el paro cardíaco, automáticamente comienza con disnea y esta frecuencia va disminuyendo ya de intensidad. Si antes tenía una intensidad de 20 milímetros, pues ahora ya las curvas de frecuencia cardíaca son más lentas, ¿vale? Entonces, lo que yo hago es tratar de mantener estas curvas hasta que el paciente sea atendido de forma idónea. Con la adrenalina lo que evitamos es que se pierda la frecuencia cardíaca, ¿vale? A lo mejor si es una frecuencia muy lenta, pues que la mantenga lo más que pueda hasta que se logre estabilizar en el área de urgencias. Eso es lo que busca la adrenalina, ¿va? Ahora, eso si habláramos de una bradicardia que ya está a punto de generar un paro cardíaco. Montserrat, ¿qué sería una taquicardia? Cuando el ritmo cardíaco está más acelerado. Más acelerado, perfecto. Mencionamos que taqui, prolongado, ¿no? Se mantiene. Ok, está más acelerada la frecuencia cardíaca. Ahí quedaríamos. Pues ahí sí se favorecerían abrir los canales de calcio. Ok, y entonces, ¿qué le daríamos a ese paciente? Ahí sí necesito su meseta, ¿no? Que se prolongue la meseta de calcio para que tenga esos periodos de reposo y recupere la frecuencia cardíaca normal. Ahí le daría fármacos digitálicos, ¿no? Lo que son fármacos específicos para pacientes cardiópatas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque voy a favorecer la presencia de esa meseta para que mi paciente pues deje de tener estas frecuencias cardíacas anormales. Y viene la pregunta. Pasa mucho que los pacientes llegan y te dicen, no consumí mi fármaco, pero fui a Herbalife. Y además me tomé mi Vive 100. Entonces, con eso, pues estoy súper bien, porque aparte el fármaco está muy caro, ¿eh? Y quería venir a tu terapia y me vas a poner ejercicio, entonces tenía que venir bien preparado. La pregunta es, el hecho de consumir bebidas como Vive 100, como café, algunas otras bebidas energetizantes que tienen cafeína, taurina, glutamato, ¿puede modificar o puede favorecer al potencial de acción cardíaco? No, igual solo estaría haciendo como el efecto que nos decía de la adrenalina, ¿no? Ok, pero este sería un efecto en contra, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de un bradicárdico y se está consumiendo bebidas energetizantes, pues estaría acelerando su frecuencia cardíaca. Y ellos dicen, no, es que me está regulando la frecuencia cardíaca. No te regula nada porque no tiene ni sodio, ni potasio, ni calcio. Y lo único que modifica mi potencial de acción cardíaco es sodio, potasio y calcio. Si esa sustancia tiene glutamato, taurina, cafeína, ¿qué otro tienen en ocasiones? Guanina. Guanina también, que es para, según, aumentar. ¿Qué es lo que estaría haciendo? Estaría favoreciendo el aumento de su frecuencia cardíaca. Y si ese paciente iba a presentar algún paro cardíaco en 3 meses, pues ahora lo puede desarrollar en 2 semanas, ¿vale? ¿Y por qué es importante esto? Porque los pacientes te llegan a terapia, llegan pacientes cardiópatas que lo que buscan en rehabilitación, pues es esta parte de rehabilitación cardíaca, una mejor respiración, que puedan tener mayor funcionalidad corporal. Y entonces te dice, ¿sabes qué? No tomé el fármaco, pero sí me tomé ciertas sustancias que me dijeron que me van a ayudar. Y la pregunta es, ¿realmente te van a ayudar esas sustancias o solamente te están afectando más? Ahora bien, si ese paciente consumió taurina, glutamato o lo que se haya tomado y entra a una terapia de ejercicios, ¿qué podría estar pasando? ¿Qué crees que le sucede a ese paciente en plena terapia? Podría presentar un síncope, ¿vale? Síncope significa desmayo. La aceleración tan fuerte por la bebida energetizante que está tomando más el ejercicio, automáticamente se está causando lo que mencionábamos, la presencia de un paro cardíaco o en efecto, lo más común es un desmayo. Va caminando y de repente ¡pum!, se desploma, ¿vale? ¿Eso podría ser malo para el fisioterapeuta? Sí, porque si no hay nadie alrededor, dirían que el ejercicio que tú le aplicaste hizo que el paciente se desmayara, ¿vale? Entonces, por eso siempre es importante saber que si yo tengo que el potencial de acción cardíaco depende de sodio, potasio y calcio, y si mi paciente no está consumiendo los fármacos adecuados, pues ese paciente puede tener medidas o complicaciones a lo largo de la terapia, ¿vale?
Ahora bien, con base a estos dos potenciales, en algún momento me preguntaban, bueno, y cuando yo estoy atendiendo al paciente, ¿cómo puedo ver la presencia de esos potenciales? Cuando estamos en la práctica clínica, la forma sería subjetiva. En el caso del potencial musculoesquelético, pues el paciente me tendría que decir, ya percibo la corriente, estoy sintiendo cómo desciende o disminuye la percepción de la corriente, ya no siento nada, ¿no? Y entonces percibo, es una despolarización, va bajando la sensación, sería una repolarización, ya no estoy percibiendo nada, pues me estoy yendo a la etapa de periodo refractario, ¿no? Si yo quiero ser más objetivo, pues ese paciente tendría que estar conectado a un electromiograma o a un electroneurograma, en el cual se va a registrar cómo va subiendo o bajando la corriente, ¿no? Y mencionábamos una de las claves que nos dio Dubois-Reymond, que era el padre de la electrofisiología, mencionó que cuando tú tienes potenciales, estos te indican una lesión en el músculo. Montserrat Cornelio, ¿cómo se observa una lesión en el músculo a través del potencial musculoesquelético? ¿Pueden repetir, por favor? ¿Cómo se observa una lesión en el músculo cuando se registra el potencial de acción musculoesquelético? Podría ser que no pueda resistir las corrientes, o sea, que sea muy... ¿Ok? Si hablamos de forma subjetiva, no te tolera las corrientes, ¿no? Pero si hablamos de forma objetiva, Reymond nos decía que al conectar a un paciente se veían las corrientes eléctricas del músculo. Y hay una forma de detectar si el músculo está lesionado o no. ¿Cómo sería? Si tú utilizaras, por ejemplo, una electromiografía, que cuando tú te vas al Instituto Nacional de Rehabilitación, al INER, o te vas al Instituto de Neurología y Neurología en México, si se van a hacer sus prácticas, en algunos casos sí utilizan estos estudios de electromiografía, electroneurograma, y te dicen, ya le hiciste el neuro, ya le hiciste la miografía, ¿cuáles son los resultados? ¿Lo puedes atender o no lo puedes atender? Brizuela, adelante. Hay oscilaciones negativas en el músculo. Exacto, ¿vale? Reymond fue muy claro, cuando estudiamos la corriente eléctrica, si yo conecto un músculo que está lesionado, los potenciales se van a marcar negativos, ¿vale? Y entonces, ¿qué está pasando? Sí está pasando la corriente, pero si esa corriente se marca negativa, es decir, el potencial de acción queda inverso, ¿vale? En lugar de hacer una muesca hacia positivo, se va hacia negativo. ¿Y qué dice? Automáticamente cuando las muescas son negativas, eso quiere decir que el músculo está lesionado y sí está recibiendo la corriente, pero algo en toda su estructura está impidiendo que los potenciales despolaricen claramente a la membrana. Y entonces los potenciales se vuelven completamente negativos cuando yo estoy hablando de una ruptura fibrilar parcial o total, ¿vale? Ese es, por ejemplo, un tip si estamos haciendo electroneurograma o electromiografía. Si yo me voy al corazón, ¿cómo podría detectar una alteración en el potencial de acción cardíaco? Y que a veces llegan, y es muy chistoso porque los pacientitos llegan con el fisio y dicen, ay, mi doctor, ya te traje mis estudios y te lo traigo para que veas si sí puedo pasar aquí a terapia o no. Y ahí está el fisio que no entiende nada, pero que recibe los estudios, ¿no? ¿Qué estudio es el que nosotros podemos recibir para poder checar la funcionalidad cardíaca de mi paciente? Catalina. Un electrocardiograma, y si hubiese un fallo podría presentar una arritmia, o sea que no todas las muescas estén iguales, sino unas más largas, otras más cortas. Exacto. En algún momento una persona de otra universidad, que no diremos nombres, decía, no, los fisioterapeutas no están capacitados para recibir otro tipo de estudio más que las notas de un médico en rehabilitación, y eso es completamente inadecuado, incorrecto. ¿Por qué? Porque un fisioterapeuta está capacitado para todo. Si tiene las bases, nosotros mencionamos que un potencial de acción tiene despolarización, repolarización y meseta. Cuando tú recibes un electrocardiograma, el electrocardiograma te llega con onda P, onda Q, onda R, onda S, onda T, y otra vez P, Q, R, S y T, y otra vez P, Q, R, S y T, ¿no? Y te dice, la primera onda representa la despolarización, el pico o sobretiro, la segunda onda de repolarización y esta última parte de meseta, ¿vale? Como tú sabes que tu potencial de acción indica cada una de las porciones por donde va pasando la corriente eléctrica, pues sabes también que la única forma de detectar alguna lesión en el electrocardiograma, pues es observando a la onda que se muestra en el electrocardiograma. ¿Cómo puedo detectar un fallo?
Pues básicamente en la longitud que presentan las ondas, a lo largo y a lo alto, ¿vale? Y automáticamente se menciona que una onda normal tiene una medición de aproximadamente 0.05 milímetros. Si la onda P, por ejemplo, tuviera un aumento respecto a su longitud, ahí el paciente tiene algo que no sabemos porque no somos especialistas del área cardíaca, pero sí somos especialistas del área salud, sí conocemos potencial cardíaco, sí sabemos que el potencial se puede ver referido en un electrocardiograma y que la onda P representa el nodo sinusal, la onda Q representa a los haces interauriculares, PQR representa al nodo marcapasos, PQRS representa como tal a el haz de His y T, que es la que se forma al final, representa como tal a las fibras de Purkinje. Entonces, si yo observo algún cambio en la longitud o en la amplitud de la onda, pues yo puedo decir, pues si fue la P, el daño está en nodo sinusal. Si fue en la T, el daño está en las fibras de Purkinje, ¿no? O bien, el simple hecho de saber que tenemos onda P, Q, R, S, T y P, te indica que son 1, 2, 3, 4, 5 ondas, ¿no? Si una de esas ondas no aparece en el electrocardiograma, pues ahí mi paciente ya tiene un daño, ¿no? No necesitamos ser expertos del área, solo necesitamos identificar una alteración. Yo como fisioterapeuta lo puedo hacer, claro que lo puedo hacer. Es que no eres médico, no importa. Tengo la formación del área de salud. Puedo detectar una alteración en alguna de las ondas y automáticamente ya hasta los pacientes lo hacen, ¿eh? Te dicen, fisio, ¿qué tengo? ¿Estoy muy mal? No se preocupe. Tiene todas las ondas presentes, se presentan las longitudes adecuadas. Sin problema, vamos a hacer la terapia, ¿vale? Si el fisioterapeuta observa el electrocardiograma y observa que existe algún daño en la longitud, pues obviamente el fisioterapeuta se reserva su comentario y le dice, ¿sabes qué? Necesito que vayas con el especialista y que te cheque, ¿vale? Y ya está. No nos metemos más porque no podemos invadir otras profesiones, pero sí podemos detectar la presencia de alguna alteración. En algún momento decían, pero no es mi trabajo. Sí es tu trabajo, porque si el paciente presenta alguna anomalía en su electrocardiograma y no lo detectaron y tú lo comienzas a entrenar en marcha, por ejemplo, en una caminadora, pues tú vas a ser el único responsable de que ese paciente tenga algún desmayo o algún paro cardíaco en tu terapia. Y la causa, pues, es porque no revisaste ninguno de los estudios, ¿vale? La tarea que van a realizar es, ya nos va a sacar. Ahorita revisamos porque me va a dejar hablando. Salimos y entramos nuevamente.